Buenas tardes, nosotros pertenecemos al Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, de la Ingeniería Industrial de cuarto semestre del Grupo 401XC, impartida por el maestro Germán Domínguez Carrillo, que nos imparte la materia de procesos de fabricación. El grupo está integrado por Miguel Ángel González Ramírez, Ángel Daniel Benalay Navarro, Teresa de Jesús Jarillo Pérez y José Rodolfo Franco del Ángel, y una servidora, Elisama Belén Cruz Hernández. Se llama procesos de obtención del hierro y el acero. El primer tema a abordar es proceso tecnológico del hierro de primera fusión. Para el primer tema se llevará el proceso tecnológico del hierro de la primera fusión. La primera fusión serán 4 elementos, que es el mineral del hierro, que es el coque, que es la piedra caliza. Estos 3 elementos son localizados en las minas, que son rocas, que son unas piedras que van a ser transportadas a altos hornos. Pero para que estas piedras pasen a los altos hornos, primeramente tienen que tener una preparación, que tiene que ser la calidad, tiene que ser el tamaño correcto y una temperatura adecuada. Después de que son preparadas, pasan a los hornos. En esta va a tener un proceso de lavado de aquella roca, y después del lavado seguirá el quebrado y será también el cribado, el cual va a sacar todas las impurezas de esa piedra. A ese se le llama la escoria. Y después de que es sacada toda esa escoria, se obtiene como materia prima el arrabio. Después de que ese es para la extracción del mineral de hierro. También así se hace con la piedra del coque. Esa piedra también sufre una explotación, en el cual es transportada a los hornos. También se tiene que ver cómo se va a llevar al horno, tiene que ir preparada. Después de que ya es preparada esa piedra, se lleva al horno y se pone a refinado, en el cual lleva un calentado. Esa piedra es utilizada para crear tubos, láminas y alambres. Así, después de ello, también la explotación de la piedra caliza, que también de igual manera es transportada a los altos hornos y lleva un lavado como el mineral del hierro, y también tiene el proceso de quebrado y cribado. Eso también saca la piedra caliza, la escoria y el arrabio, en el cual se van a utilizar para diferentes productos. Bueno, compañeros, a mí me toca hablar del tema 1.2, procesos básicos de uso industrial, aleaciones de cobre, aluminio y titanio. Bueno, como primer punto se hablará de la extracción. La extracción es el proceso durante el cual se extrae el mineral puro de las minas de fierro. Una vez hecho esto, se puede hacer que el mineral sea para la carga directa a los altos hornos. Si el material no es lo suficientemente bueno para la producción del acero, puede pasar por un proceso llamado peletización para ser utilizado en la producción del acero. Esto según la calidad del material. Muy bien, ahora seguiremos con el tema de trituración y molienda. Bueno, la trituración tiene como objetivo reducir el tamaño del mineral. Esto lo hace en máquinas llamadas trituradoras, que ya sean de mandíbulas o giratorias. Una vez hecho esto, se clasifican. Se hace un proceso de cribado. El cribado sirve para separar el material por tamaño, aventándolo en una malla, y el material que pasa y no pasa se clasifica. El material más pequeño es el que se va a ser utilizado para el proceso de elaboración del acero. Vamos a hablar de lo que son las aleaciones de cobre. Bueno, para iniciar, el cobre es un material ampliamente usado gracias a su excelente conductividad térmica y eléctrica. Bueno, esto también es porque representa o genera una resistencia a la corrosión, y no solo eso, debido a sus aleaciones son materiales no magnéticos. Pueden soldarse fácilmente
y en los procesos de sus aleaciones con base de cobre son un poco más pesadas que las del hierro. Bueno, sus aleaciones, uno de sus ejemplos de aleaciones puede ser el latón y el bronce. Bueno, ahora seguimos con lo que son las aleaciones de aluminio. El aluminio puede subdividirse en dos grupos, para forjar y para aleaciones de fundición. Bueno, esto es de acuerdo al proceso de fabricación. Las aleaciones para forja, es decir, chapas, láminas o algunas varillas, se clasifican de acuerdo con sus elementos que contengan ese tipo de aleaciones. Para identificar las aleaciones de aluminio se utiliza una designación numérica de 4 dígitos. El coque desprende monóxido de carbono y reduce los óxidos del mineral a hierro metálico. En este método no tienen lugar las reacciones secundarias que ocurren en un alto horno. En este horno de calcinación produce esponja de hierro de mayor fuerza que la rabio. Puede producir hierro prácticamente puro mediante electrólisis con corrientes eléctricas a través de disoluciones de cloruro de hierro. Ni el proceso directo ni el electrolítico tienen importancia comercial. Las técnicas y procesos de refinación del acero no se encuentran con facilidad en la literatura técnica. Son secretos industriales de la competitividad. Ahora seguimos con lo que son las aleaciones de titanio. Bueno, el titanio es un material relativamente ligero, pero altamente reactivo. Esto representa una transformación alotrópica de estructura hexagonal. Es densa a temperatura ambiente. El titanio es un metal elevadamente en costos, precisamente por su elevada reactividad, debido a su dificultad de extracción y transformación. A elevadas temperaturas se combina fácilmente con lo que es el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, carbono y hierro, por lo que es necesario la aplicación de técnicas de vacío durante su conformado. La combinación del titanio con otros metales permite obtener una amplia gama de aleaciones, cada una con características excepcionales diferentes. Bueno, las aleaciones de titanio se pueden dividir en 5 grupos. El titanio comercialmente puro, que se utiliza básicamente en las cadenas comerciales. El titanio puro con resistencia a la corrosión aumentada, o sea, titanio inoxidable. Las aleaciones alfa, que tienen propiedades mecánicas. Las aleaciones alfa-beta, que son alta resistencia mecánica. Y las aleaciones beta, alta, que tienen una resistencia mecánica pero con una soldabilidad. Como característica principal es más fácil de soldar. El coque desprende monóxido de carbono y reduce los óxidos del mineral a hierro metálico. En este método no tienen lugar las reacciones secundarias que ocurren en un alto horno. En este horno de calcinación produce esponja de hierro de mayor fuerza que la rabio. Puede producir hierro prácticamente puro mediante electrólisis con corrientes eléctricas a través de disoluciones de cloruro de hierro. Ni el proceso directo ni el electrolítico tienen importancia comercial. Las técnicas y procesos de refinación del acero no se encuentran con facilidad en la literatura técnica. Son secretos industriales de la competitividad. Las técnicas y procesos de refinado del acero son los métodos de producción del acero. Utilizan el arrabio como materia prima. El método convertidor y el proceso de inyección con el horno eléctrico. En el primer método del afino del arrabio se efectúa en un recipiente a 1300 grados centígrados que se mantiene en posición vertical. El convertidor se endereza y se termina la carga.
Cuando termina la carga, aumenta la temperatura a 1600 grados centígrados durante 20 minutos. La desventaja de ese método es que no permite llevar un control del producto. Aquí se emplean 3 tipos de proceso, lo que es hierro fundido con chatarra, hierro fundido con mineral y únicamente hierro fundido. El otro método es el del soplado, que consiste en soplar oxígeno a una gran presión. El método de soplado consiste en introducir un tubo al recipiente justo en la superficie del arrabio. Esto permite que rápidamente se produzca un afino en un corto tiempo y con buenos resultados de calidad. Recientemente ha alcanzado gran difusión en el proceso de horno eléctrico, ya sea de arco o de inducción. El horno eléctrico fácilmente 80 toneladas de arrabio y algunos hasta 200. Es una ventaja ya que presenta facilidad con el control de temperatura y al mismo tiempo alcanza rápidamente temperaturas elevadas. También existe otro método de proceso para el afino, que es el duplex. Consiste en un primer afino en el convertidor y luego se completa en el horno eléctrico. Buenas tardes, a mí me tocó impartirles el tema 1.5 que se llama Procesos tecnológicos para la obtención del hierro y el acero mediante hornos de tipo Bessemer, hornos Bob y hornos eléctricos. El primer horno que nosotros vamos a analizar se llama Bessemer. Es un horno muy característico que tiene forma tipo de pera, en el que está formado por refractorio de línea básica y línea ácida. En este proceso nosotros vamos a cargar mediante chatarra fría, a la que se le va a añadir arrabio derretido. Posteriormente nosotros vamos a inyectar mediante aire a presión. Este compuesto nosotros va a provocar que la temperatura aumente de forma ascendente y que llegue al punto de fusión del hierro. En esta mezcla nosotros vamos a retirar todas las impurezas del hierro mediante oxidación producida por el insuflado de aire en el hierro fundido. Finalmente, nuestro producto que obtenemos es el acero de alta calidad. El siguiente horno se llama horno Bob. Es el horno mejor conocido como horno básico de oxígeno. Este horno es muy característico al horno Bessemer. La gran diferencia es que al primero se le inyecta aire puro mediante la inyección. A este horno, que es el Bob, se le inyecta oxígeno a presión. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos al utilizar este tipo de horno es que nosotros podemos elevar la temperatura de forma paulatinamente, de forma mucho más rápida, y esto pues es una de las grandes ventajas que tenemos, porque si nosotros vamos a derretir o realizar un proceso de fundición, nosotros lo vamos a realizar de una forma mucho más rápida en comparación al horno Bessemer. La carga que compone al horno básico de oxígeno consiste en 3 elementos, que consiste de un 75% de arrabio y el resto proviene de chatarra y piedra caliza. Finalmente nosotros tenemos el horno tipo eléctrico. Este fue desarrollado por el francés Paul Héroult en el año de 1907. Una de las características que podemos observar en este horno es, sin lugar a dudas, que alcanza una temperatura de 1800 grados centígrados. Si nosotros comparamos esta temperatura con la de los demás hornos, podemos notar que podemos elevar la temperatura mucho mayor a la de los otros hornos. Para realizar el proceso de fundición, en este caso para realizar el acero, vamos a añadir primeramente la chatarra. Posteriormente vamos a bajar los electrodos que van a alimentar la energía del horno. La electricidad
va a arquear todos los efectivos generando el calor necesario para fundir la chatarra del acero. Los compuestos fundetes eliminan todas las impurezas que están presentes en estos materiales que nosotros añadimos al horno, y todo lo que no se va a derretir es denominado como escoria. Bueno, finalmente llegamos al término de esta sesión. Esperamos que este material sea de gran ayuda para sus respectivas materias, y esperamos también de igual manera que les haya gustado este video. Pues muchas gracias.